No comienza cuando subes a un escenario. Comienza mucho antes. En el momento exacto en que aprendes a comportarte, antes de que tengas una opinión propia, antes de que sepas qué deseas realmente. Ya sabes cómo debes hablar, cómo debes reaccionar, qué emociones son aceptables y cuáles deben ocultarse. Y nadie te enseña esto de forma explícita. No hay manual, no hay lecciones formales. Simplemente observas, absorbes, imitas. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a interpretar. Empiezas a actuar según guiones invisibles que nunca elegiste conscientemente, pero que aprendiste perfectamente. Aprendes rápido, porque el mundo recompensa a quienes interpretan bien su papel. Sonríes cuando se espera que sonrías. Callas cuando decir la verdad sería incómodo. Demuestras fuerte cuando estás cansado. Seguro cuando dudas. Convencido cuando solo estás repitiendo. Y cada vez que lo haces correctamente, cada vez que tu actuación es convincente, cada vez que tu máscara encaja perfectamente con lo que se espera, recibes confirmación, aprobación, pertenencia. Y aprendes que eso es lo que debes hacer. Que esa es la forma correcta de existir. Que actuar bien es más importante que sentir honestamente. Porque el sentimiento honesto puede ser inaceptable. Pero la actuación convincente siempre será recompensada. Y nadie te dice que estás actuando. Porque todos los demás también lo están. Porque la vida social entera es teatro. Un escenario permanente donde cada quien interpreta su papel. Y mientras todos mantengamos nuestras actuaciones, mientras nadie rompa el acuerdo tácito, mientras sigamos fingiendo que esto es autenticidad, el sistema funciona, las relaciones fluyen, la sociedad opera. Y nadie tiene que enfrentar la incómoda verdad de que casi todo lo que llamamos vida social es actuación coordinada. Es teatro colectivo. Es ficción compartida que todos hemos acordado tratar como realidad. Y funciona hasta que empiezas a notarlo. Hasta que empiezas a ver las costuras. Hasta que empiezas a sentir el peso de la máscara. Y entonces algo se desmorona. Friedrich Nietzsche observó esto con una lucidez perturbadora. No vio una sociedad de individuos auténticos, vio un escenario permanente. Vio que la mayoría de las personas no vive, representa. Representa al buen ciudadano, al trabajador ejemplar, al hijo correcto, al adulto funcional, al yo que encaja. Y lo hace tan bien, con tanta dedicación, con tanta consistencia, que olvida que está representando. Confunde el personaje con su identidad. Confunde la actuación con su esencia. Y vive toda su vida en escena, sin bastidores, sin descanso, sin un momento donde pueda soltar la máscara y simplemente ser sin tener que interpretar nada.
Y cuanto mejor actúas, más aplausos recibes, más aprobación, más pertenencia. Porque la sociedad valora profundamente la buena actuación. Valora a quienes pueden mantener su personaje consistentemente, quienes no rompen la ilusión, quienes pueden fingir que todo está bien, aunque por dentro estén colapsando. Porque eso permite que el teatro continúe, que las interacciones sigan siendo predecibles, que el orden social se mantenga. Y entonces te premian, te dan reconocimiento, te dan estatus, te dan la sensación de que estás haciendo lo correcto. Y aprendes que eso es éxito, que eso es madurez, que eso es vivir bien, cuando en realidad solo es actuar bien. Solo es mantener tu personaje convincentemente. Solo es no romper la ilusión. Nietzsche vio que este teatro social no es accidental. No es superficial, es fundamental. Porque la vida social requiere predecibilidad. Requiere que la gente actúe según patrones reconocibles. Que mantenga roles estables. Que sea consistente. Y la única forma de lograr eso es que cada quien interprete su papel. Que cada quien mantenga su personaje. Que cada quien actúe según lo esperado. Y mientras todos lo hagan, mientras todos mantengamos nuestras máscaras, mientras nadie rompa el acuerdo, todo funciona. Pero también todo es ficción. Todo es actuación coordinada. Todo es teatro colectivo que todos hemos acordado tratar como realidad. Y muy pocos se atreven a verlo. Porque verlo es inquietante. Es desestabilizador. Es enfrentar que tal vez nunca has vivido auténticamente. Solo has actuado bien. Pero hay un precio silencioso. Porque cuando repites un papel el tiempo suficiente, olvidas que alguna vez fue solo un papel. El gesto se vuelve automático. La máscara se adhiere al rostro. Y un día, cuando intentas quitártela, descubres algo inquietante. No sabes quién eres sin ella. Porque has vivido tanto tiempo interpretando. Has dedicado tanta energía a mantener el personaje. Has invertido tanto en esa actuación que ya no recuerdas qué hay debajo. Ya no sabes qué es tuyo y qué es del personaje. Ya no puedes distinguir entre lo que realmente sientes y lo que has aprendido a fingir que sientes. Y eso es aterrador. Porque significa que tal vez perdiste contacto con algo esencial. Con algo que alguna vez fue genuino. Con algo que sacrificaste para poder actuar bien. Y lo más cruel es que no te das cuenta de que esto está pasando. No es un proceso consciente. No decides un día, voy a sacrificar mi autenticidad para actuar bien. Simplemente sucede, gradualmente. Imperceptiblemente, con cada pequeña actuación. Con cada gesto que no es completamente tuyo. Con cada emoción que finges. Con cada palabra que dices no porque la sientas, sino porque es lo que se espera.
Y poco a poco, sin notarlo, te vas alejando de ti mismo. Te vas convirtiendo más en el personaje y menos en quien realmente eres. Hasta que un día te miras y ya no te reconoces. Porque lo que ves es solo el personaje. Solo la máscara, solo la actuación. Y ya no sabes qué hay debajo. O si hay algo debajo. Nietzsche vio esto en todas partes. En las conversaciones superficiales donde nadie dice lo que realmente piensa. En las reuniones sociales donde todos actúan contentos aunque estén aburridos. En las relaciones donde la gente interpreta el papel de pareja, de amigo, de familiar, sin realmente conectar. En los trabajos donde la gente finge entusiasmo por cosas que no le importan. En toda interacción social donde la actuación es más importante que la autenticidad. Y se preguntaba, ¿es esto vivir? ¿Es esto existir? ¿O es solo interpretar constantemente para una audiencia que también está interpretando? Y si es así, ¿cuándo vive la gente realmente? ¿Cuándo se permiten ser auténticos? ¿O simplemente nunca lo son? ¿Solo actúan hasta morir? Y esa pregunta es perturbadora. Porque cuando la examinas honestamente, cuando revisas tu propia vida, cuando notas cuánto de lo que haces es actuación, descubres que es mucho, tal vez casi todo. Que muy pocas veces en tu vida has sido completamente auténtico. Completamente tú, sin actuar, sin fingir, sin interpretar ningún papel. Y tal vez esos momentos sean tan raros que ni siquiera los recuerdas claramente. Porque la mayor parte del tiempo estás en escena. Interpretando, manteniendo tu personaje. Actuando según lo esperado. Y llamando a eso vida. Cuando en realidad es solo teatro. Solo representación. Solo ficción que has aprendido a sostener tan bien que ya no notas que es ficción. Nietzsche entendió que el mayor peligro no es actuar. El verdadero peligro es confundir la actuación con identidad. Creer que eres el personaje. Creer que ese rol agotado es tu esencia. Creer que no hay nada detrás del guión. Porque actuar es inevitable. Es parte de la vida social. Todos interpretamos roles diferentes en diferentes contextos. Todos ajustamos nuestro comportamiento según la situación. Todos tenemos máscaras que usamos cuando es necesario. Y eso no es necesariamente problemático. El problema surge cuando olvidas que son máscaras. Cuando confundes el personaje con tu identidad. Cuando crees que esa actuación es tu verdad más profunda. Porque entonces quedas atrapado. Atrapado en un rol, atrapado en una ficción. Atrapado en una versión de ti mismo que nunca fue completamente real. Y esta confusión es extraordinariamente común. Porque cuando actúas el mismo papel durante años, cuando interpretas el mismo personaje consistentemente, cuando mantienes la misma máscara en todas tus interacciones,
Empiezas a identificarte con eso. Empiezas a creer que eso es quien eres, porque es lo único que conocen los demás. Es lo único que muestras. Es lo único que has practicado. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu identidad se funde con el personaje. Ya no sabes dónde termina la actuación y dónde empiezas tú. Ya no puedes distinguir entre lo que eres genuinamente y lo que solo interpretas. Y así vives, identificado con un rol, creyendo que esa ficción social es tu esencia verdadera y defendiéndola como si fuera tu vida misma. Y cuando algo amenaza a ese personaje, cuando algo contradice ese rol, cuando algo no encaja con esa ficción, lo sientes como ataque personal. Porque has confundido el personaje contigo. Entonces defendes el rol como si defendieras tu existencia. Proteges la actuación como si protegiera tu esencia. Y no puedes soltar la máscara porque crees que sin ella no hay nada. Que tú eres eso. Que si lo sueltas, te disuelves. Y ese miedo te mantiene atrapado. Atrapado en una ficción que tal vez funcionó alguna vez, pero que ahora solo te limita. Que ahora solo te agota. Que ahora solo te aleja de cualquier posibilidad de vivir auténticamente. Nietzsche vio que esta confusión es peligrosa, no solo porque limita, sino porque vacía. Porque cuando vives identificado con un personaje, cuando dedicas toda tu energía a mantener una actuación, cuando tu vida entera es sostener una ficción, entonces no estás viviendo, estás representando. Y la representación, por más convincente que sea, no es vida. No te nutre, no te llena. No te satisface profundamente. Porque en algún nivel sabes que es falsa. En algún nivel sientes que no es completamente tuya. En algún nivel reconoces que estás interpretando. Y eso genera un vacío. Un vacío que intentas llenar con más actuación, con mejor interpretación, con personajes más elaborados. Pero nada de eso funciona, porque el vacío no viene de actuar mal. Viene de confundir la actuación con la vida. Y lo más triste es que mucha gente vive así toda su vida. Nunca cuestiona el personaje. Nunca examina el rol. Nunca se pregunta si hay algo más allá de la actuación. Simplemente sigue interpretando hasta el final. Y muere sin haber vivido realmente. Sin haberse mostrado auténticamente. Sin haber sido quien realmente era más allá de todos los roles. Porque tuvo miedo. Miedo a que sin el personaje no hubiera nada. Miedo a que la autenticidad fuera inaceptable. Miedo a que ser quien realmente era significara quedarse solo. Entonces prefirió la seguridad de la actuación. La comodidad del rol conocido. La ilusión de identidad que el personaje le daba. Y sacrificó su vida real por esa ilusión. Y Nietzsche veía eso como la tragedia más profunda.
porque no era inevitable, era elección. Era miedo disfrazado de prudencia. Era negación disfrazada de adaptación. Pero toda obra tiene bastidores. Y todo actor, un momento de silencio antes de salir a escena. Y esos son los momentos que importan. Los momentos donde no estás actuando. Donde no estás interpretando ningún rol. Donde estás solo contigo mismo, sin audiencia. Sin necesidad de mantener ningún personaje. Y en esos momentos, si eres honesto, si te permites sentir, si no huyes inmediatamente a otra actuación, puedes empezar a distinguir. Puedes empezar a notar qué es el personaje y qué eres tú. Puedes empezar a sentir la diferencia entre actuar y vivir. Y esa distinción, aunque incómoda, aunque desestabilizadora, es fundamental. Porque solo cuando ves claramente el personaje, puedes empezar a soltarlo. Solo cuando reconoces la actuación, puedes empezar a elegir algo diferente. Solo cuando aceptas que has confundido el rol con tu identidad, puedes empezar a recuperar algo más auténtico. Y Nietzsche te invitaría a esos momentos. A los bastidores. Al silencio antes de la escena. A ese espacio donde no tienes que actuar. Donde no tienes que mantener ningún personaje. Donde puedes simplemente ser sin tener que representar nada. Porque ahí es donde todavía existe algo genuino. Algo que no es actuación, algo que no es rol. Algo que es simplemente tú. Y tal vez esté enterrado. Tal vez esté cubierto de años de interpretación. Tal vez esté tan olvidado que ni siquiera lo reconoces. Pero está ahí. Y recuperarlo, reconectarte con eso, vivir desde ahí aunque sea ocasionalmente. Eso es lo opuesto al teatro. Eso es vida. Y vale la pena, aunque asuste. Aunque desafíe todos tus personajes. Aunque signifique soltar la seguridad de los roles conocidos. Vale la pena. La pregunta que Nietzsche deja flotando no es cómoda. ¿Estás viviendo o solo interpretando lo que se espera de ti? Y esa pregunta te obliga a mirar honestamente. A revisar tu vida. A notar cuánto de lo que haces nace de ti y cuánto es actuación. Cuánto es genuino y cuánto es representación. Cuánto es elección auténtica y cuánto es simplemente seguir el guión que aprendiste. Y cuando lo haces, cuando examinas tu vida con esa lente, cuando empiezas a distinguir entre vivir y actuar, descubres algo perturbador. Descubres que mucho de lo que considerabas tu vida es en realidad interpretación. Es teatro. Es actuación que has sostenido tanto tiempo que olvidaste que era actuación. Y eso no significa que todo sea falso. No significa que nada de lo que haces sea genuino. Pero significa que necesitas distinguir. Necesitas saber qué es tuyo y qué es del personaje. Qué nace de ti y qué es solo respuesta condicionada a expectativas externas.
¿Qué eliges realmente y qué simplemente interpretas porque es lo que se espera? Y hacer esa distinción es difícil, porque las líneas están borrosas. Porque has vivido tanto tiempo mezclando actuación y autenticidad que ya no sabes dónde está la frontera. Pero es necesario. Porque sin esa distinción sigues atrapado. Sigues confundiendo el personaje con tu identidad. Sigues agotándote en mantener una actuación que tal vez ya no necesitas. Porque los roles agotan, especialmente cuando los confundes con tu esencia. Cuando crees que tienes que mantenerlos constantemente. Cuando sientes que soltar el personaje sería perderte a ti mismo. Porque entonces no hay descanso. No hay bastidores. No hay momento donde puedas simplemente ser sin tener que actuar. Y eso es agotador. Porque actuar requiere energía. Requiere vigilancia constante. Requiere estar siempre consciente de cómo te estás presentando. De si tu actuación es convincente. De si estás manteniendo el personaje adecuadamente. Y cuando haces eso constantemente, cuando no hay momento de pausa, cuando toda tu vida es escenario, te consumes, te vacías. Te agotas profundamente, no solo físicamente. Existencialmente. Nietzsche vio esto en todas partes. Personas agotadas, no por lo que hacían, sino por cómo lo hacían. Agotadas, no por el trabajo, sino por tener que actuar entusiastas cuando no lo estaban. Agotadas no por las relaciones, sino por tener que fingir constantemente. Agotadas no por la vida, sino por tener que representarla en lugar de vivirla. Y ese agotamiento no se resuelve con descanso físico, porque no es fatiga del cuerpo, es fatiga del alma. Es el cansancio de quien ha vivido tanto tiempo interpretando que ya no recuerda cómo se siente vivir sin actuar. Y ese cansancio es profundo, es devastador. Es el precio de confundir el teatro con la vida. Y muy pocos lo reconocen. Simplemente siguen actuando, agotándose más. Vaciándose más, hasta que ya no queda nada. Y la cultura moderna hace esto peor. Porque no solo te pide que actúes, te pide que actúes feliz, que actúes exitoso, que actúes realizado, que muestres constantemente que estás bien, que estás logrando, que estás viviendo tu mejor vida. Y si no lo estás, si por dentro estás agotado, vacío, perdido, tienes que fingir, porque mostrar que no estás bien es inaceptable. Es débil, es fracaso, entonces actúas. Publicas las fotos correctas. Dices las palabras correctas. Mantienes la imagen correcta. Y por dentro te consumes. Porque sabes que es falso. Porque sientes la brecha entre la actuación y tu experiencia real. Porque vives en dos mundos, el que muestras y el que sientes. Y esa división te fragmenta, te agota, te vacía profundamente.
Y llega un punto donde ya no puedes más. Donde la actuación es insostenible. Donde mantener el personaje requiere más energía de la que tienes. Y entonces colapsa, no siempre dramáticamente. A veces solo te detienes, dejas de intentar, dejas de actuar. Y en ese colapso, en esa pausa forzada, en ese momento donde ya no puedes sostener ningún personaje, aparece algo. Aparece la posibilidad de ser auténtico. Porque finalmente no tienes energía para fingir. Finalmente no puedes mantener la máscara. Finalmente el personaje se cae. Y lo que queda, lo que emerge cuando no estás actuando, eso es más real, más genuino, más tú. Y aunque da miedo, aunque es vulnerable, aunque no sabes si será aceptado, es vivo, es auténtico. Es lo opuesto al teatro. Y Nietzsche diría que ahí, en ese colapso del personaje, es donde finalmente empieza la vida real. Pero muy pocos llegan ahí voluntariamente. La mayoría necesita el colapso. Necesita que algo rompa la actuación. Porque mientras puedan mantener el personaje, aunque los esté agotando, aunque los esté vaciando, lo mantienen porque es lo conocido, porque es lo seguro, porque es lo que los demás esperan. Y soltar eso voluntariamente, elegir ser auténtico, aunque signifique incomodar, aunque signifique romper expectativas, aunque signifique mostrar vulnerabilidad. Eso requiere valentía. Una valentía que muy pocos cultivan, porque la cultura te enseña exactamente lo contrario. Te enseña a mantener la compostura, a no mostrar debilidad, a actuar bien aunque por dentro estés mal. Y llamas a eso fortaleza, cuando en realidad es solo buena actuación. Nietzsche diría que la verdadera fortaleza es otra. Es la capacidad de ser auténtico aunque incomode, de soltar el personaje aunque dé miedo, de vivir desde tus bastidores en lugar de solo desde el escenario. Porque los bastidores son donde está la verdad. Es donde no estás actuando. Es donde no tienes que mantener ninguna imagen. Es donde simplemente eres. Y aunque ese espacio sea menos pulido, menos presentable, menos impresionante, es más real, es más vivo, es más tuyo. Y vivir desde ahí, aunque sea parcialmente, aunque sea ocasionalmente, es infinitamente más nutriente que vivir constantemente en escena. Porque en los bastidores no tienes que fingir, no tienes que actuar, no tienes que sostener ningún personaje. Puedes simplemente ser. Y eso, aunque simple, es revolucionario. Pero la mayoría tiene miedo de los bastidores. Miedo de lo que encontrarán ahí. Miedo de que sin el personaje no haya nada. Miedo de que su autenticidad sea inaceptable. Miedo de que mostrar vulnerabilidad signifique rechazo. Entonces se quedan en escena, actuando constantemente,
manteniendo el personaje indefinidamente. Y nunca exploran los bastidores. Nunca se permiten ese espacio sin actuación. Nunca descubren que hay más allá del rol. Y viven toda su vida en la superficie. En la presentación, en la imagen. Sin nunca tocar algo más profundo. Algo más real, algo más genuinamente suyo. Y Nietzsche veía eso como desperdiciar la vida. Porque la vida no está en el escenario. Está en los bastidores. Está en esos momentos sin audiencia. Está en ese espacio donde finalmente puedes soltar la actuación. Y tal vez lo más liberador es descubrir que los bastidores no son vacío. Que cuando sueltas el personaje no desapareces. Que hay algo ahí. Algo que ha estado esperando todo este tiempo. Algo que nunca pudo salir porque siempre estabas actuando. Y ese algo es más interesante que cualquier personaje. Más complejo, más contradictorio, más vivo. Porque no está pulido, no está ensayado, no está diseñado para agradar, simplemente es. Y cuando te permites habitarlo, cuando te atreves a mostrarlo aunque sea imperfecto, aunque sea crudo, aunque sea vulnerable, descubres que ahí hay vida. Vida que no es teatro. Vida que no es actuación, solo vida. Y es suficiente, es más que suficiente. Nietzsche vivió mucho tiempo en los bastidores. No porque fuera antisocial, sino porque ya no podía sostener las actuaciones que la sociedad requería. Ya no podía fingir. Ya no podía mantener personajes que no sentía. Entonces se retiró a los bastidores, al espacio sin audiencia. Y ahí, en ese espacio sin necesidad de actuar, sin necesidad de mantener ninguna imagen, encontró algo, encontró su pensamiento, encontró su voz, encontró su verdad. Y la expresó, sin editar, sin suavizar, sin adaptar para ser aceptable. Y eso incomodó. Eso generó rechazo, eso lo dejó solo. Pero también lo dejó vivo, auténtico, real. Y él consideraba que ese intercambio valía la pena. Porque prefirió vivir desde los bastidores que actuar en el escenario. Prefirió la soledad auténtica que la compañía basada en actuación. Prefirió la verdad incómoda que la ficción aceptable. Y te invita a lo mismo, no necesariamente al retiro total, no necesariamente a rechazar toda actuación, pero sí a distinguir. A saber cuándo estás en escena y cuándo estás en los bastidores. A reconocer cuándo estás actuando y cuándo estás viviendo. Y a cultivar ese espacio de bastidores. Ese espacio sin audiencia. Ese espacio donde no tienes que mantener ningún personaje. Porque ahí es donde recuperas contacto contigo mismo. Ahí es donde recuerdas qué se siente vivir sin actuar. Ahí es donde encuentras algo genuino. Y desde ahí, desde ese espacio auténtico, puedes elegir qué roles quieres interpretar en el escenario.
No por obligación, no por miedo, sino porque eliges conscientemente, sabiendo que es actuación, sabiendo que no eres el personaje y pudiendo soltarlo cuando regresas a los bastidores, donde finalmente puedes simplemente ser. Y tal vez lo más radical que Nietzsche propone no es rechazar todo rol. Es vivir sin guión. Es actuar cuando sea necesario, pero sin confundir la actuación con tu identidad. Es usar máscaras cuando lo requiera el contexto, pero sin olvidar que son máscaras. Es interpretar personajes cuando sea funcionalmente útil, pero sin creer que eres esos personajes. Porque cuando haces esa distinción, cuando mantienes esa claridad, cuando sabes que estás actuando sin confundirlo con vivir, entonces los roles dejan de ser prisiones. Dejan de definirte, dejan de agotarte. Y se convierten solo en herramientas, en recursos, en algo que usas temporalmente y luego sueltas. Y eso cambia todo, porque significa que puedes ser flexible. Puedes interpretar diferentes roles en diferentes contextos sin sentir que te estás traicionando. Porque sabes que ninguno de esos roles es tu identidad completa. Son solo actuaciones temporales. Son solo máscaras útiles. Y cuando ya no sean útiles, cuando ya no sean necesarias, cuando el contexto cambie, puedes soltarlas sin culpa, sin miedo a perder tu identidad, porque tu identidad no está en los roles. Está en esa capacidad de usarlos sin identificarte con ellos. Está en esa libertad de actuar sin confundir la actuación con la vida. Está en ese espacio de bastidores que siempre puedes habitar cuando lo necesites. Y eso es vivir sin guión. No es vivir sin estructura, no es caos. No es hacer cualquier cosa impulsivamente. Es algo más sutil. Es responder a cada situación desde tu centro auténtico, en lugar de desde un personaje predefinido. Es elegir tu actuación conscientemente en lugar de seguir automáticamente el guión aprendido. Es poder improvisar, es poder ser espontáneo. Es poder responder honestamente a lo que cada momento requiere sin estar limitado por lo que tu personaje debería hacer. Porque ya no tienes un personaje fijo. Tienes múltiples posibilidades. Y puedes elegir situación por situación, momento por momento, sin estar atado a ninguna imagen fija de quien debes ser. Y esa libertad es lo que Nietzsche más valoraba. La libertad de no estar definido, de no estar terminado, de no tener un guión fijo que seguir, de poder crear tu respuesta en cada momento, de poder ser múltiple, de poder contradecirte, de poder cambiar, sin sentir que te estás traicionando, porque sabes que no hay un tú fijo que traicionar. Solo hay proceso, solo hay devenir, solo hay la experiencia viva de cada momento. Y puedes habitarla sin necesidad de organizarla en personaje coherente.
sin necesidad de mantener una imagen estable, sin necesidad de seguir ningún guión, solo respondiendo, solo siendo, solo viviendo. Pero la mayoría no puede vivir así. Necesita el guión, necesita el personaje, necesita la imagen estable, porque sin eso se siente perdida, porque sin eso no sabe quién es, porque sin eso teme el caos. Entonces prefiere la seguridad del rol conocido, la comodidad del guión aprendido, la estabilidad del personaje fijo, aunque los esté limitando, aunque los esté agotando, aunque los esté alejando de cualquier posibilidad de vivir auténticamente. Porque al menos con el guión saben qué hacer. Con el personaje saben quiénes son. Con la imagen estable pueden funcionar. Y soltar eso, vivir sin esa estructura, confiar en su capacidad de responder espontáneamente, les da demasiado miedo. Entonces se quedan con el guión, con el personaje, con el teatro, y llaman a eso vida, cuando en realidad solo es actuación ensayada. Y Nietzsche te invitaría a soltar el guión. No todo de golpe, no dramáticamente, pero sí gradualmente, experimentalmente, permitiéndote momentos sin personaje, momentos sin imagen que mantener, momentos donde simplemente respondes honestamente sin seguir ningún guión. Y ver qué pasa, ver si realmente colapsa todo. O si descubres que puedes funcionar sin la estructura rígida del personaje. Que puedes relacionarte sin actuar. Que puedes existir sin mantener ninguna imagen fija. Y eso da miedo al principio. Porque es desconocido. Porque no tienes las respuestas ensayadas. Porque no sabes cómo saldrá. Pero también es liberador. Porque finalmente no estás actuando. Finalmente estás viviendo. Finalmente estás siendo auténtico. Y eso, aunque vulnerable, aunque impredecible, aunque imperfecto, es vida, vida real, no teatro. Y tal vez la síntesis de todo esto no es rechazar el teatro. Es hacerlo conscientemente. Es saber que estás actuando cuando actúas. Es elegir tus roles en lugar de seguirlos automáticamente. Es usar máscaras sin olvidar que son máscaras. Es interpretar personajes sin confundirlos con tu identidad. Porque el teatro social es inevitable. Todos actuamos, todos interpretamos roles. Todos usamos máscaras. La diferencia está en si lo hacemos conscientemente o no. Si sabemos que estamos actuando o si lo confundimos con vivir. Si elegimos nuestros roles o si solo seguimos guiones heredados. Y esa conciencia lo cambia todo. Porque cuando actúas conscientemente, cuando sabes que estás interpretando un rol, cuando reconoces que estás usando una máscara, entonces puedes soltarlo. Cuando el contexto cambia, cuando ya no es útil, cuando regresas a los bastidores,
No te quedas atrapado en el personaje. No confundes la actuación con tu esencia. Sabes que es temporal, que es funcional, que es herramienta, y puedes usarla sin que te use. Puedes actuar sin agotarte. Puedes interpretar sin perderte. Porque mantienes esa distinción fundamental entre el actor y el personaje. Entre quién eres y lo que interpretas. Y esa distinción te libera. Te permite participar del teatro social sin quedar atrapado en él. Te permite funcionar en escena sin olvidar que hay bastidores. Sin olvidar que hay algo más auténtico debajo de todas las actuaciones. Y eso es teatro consciente. No es rechazo del teatro. Es participación consciente en él. Sabiendo que es teatro, sabiendo que estás actuando, sabiendo que los demás también lo están, y pudiendo jugar ese juego sin confundirlo con la realidad total, sin creer que eso es todo lo que hay, sin identificarte completamente con ningún personaje, porque sabes que son múltiples, que cambian según el contexto, que ninguno es definitivo, y que tú eres algo más que todos ellos juntos. Eres quien puede interpretarlos, quien puede elegirlos, quien puede soltarlos. Y esa es tu libertad. No la libertad de no actuar, sino la libertad de actuar conscientemente, de elegir tus roles, de no estar atrapado en ninguno, de poder ser múltiple sin fragmentarte. Y Nietzsche vivió esto. No rechazó todas las máscaras, usó varias. Escribió con diferentes voces. Interpretó diferentes personajes. Se presentó de diferentes formas, pero siempre conscientemente. Siempre sabiendo que estaba interpretando. Siempre manteniendo esa distinción entre el actor y los roles. Y eso le permitió ser múltiple, contradictorio, cambiante, sin sentir que se traicionaba. Porque sabía que ninguno de esos personajes era su identidad completa. Eran solo actuaciones temporales, máscaras útiles, roles que elegía interpretar, y podía soltarlos cuando quisiera. Podía cambiarlos cuando fuera necesario. Podía contradecirlos sin problema, porque no era ninguno de ellos. Era quien podía interpretarlos todos. Y eso es lo que te invita. No a rechazar todo rol, sino a elegirlos conscientemente. No a abandonar todas las máscaras, sino a usarlas sin identificarte con ellas. No a dejar de actuar, sino a actuar sabiendo que estás actuando. Y desde esa conciencia, desde esa claridad, desde ese reconocimiento del teatro como teatro, puedes participar en la vida social sin perderte en ella. Puedes interpretar roles sin confundirlos con tu identidad. Puedes actuar sin agotarte. Porque sabes que cuando regreses a los bastidores, cuando sueltes la máscara, cuando termines la actuación,
todavía estarás ahí, auténtico, real, vivo. No definido por ningún personaje, no limitado por ningún rol, solo presente. Solo siendo, y eso es suficiente. Tal vez el regalo más grande de ver la vida como teatro es que te libera de tener que ser siempre el mismo. De tener que mantener una identidad fija. De tener que defender un personaje coherente. Porque si todo es actuación, si todos los roles son temporales, si ninguna máscara es definitiva, entonces puedes cambiar, puedes transformarte. Puedes ser diferente mañana de lo que eres hoy. Y eso no es incoherencia, no es inautenticidad. Es libertad, la libertad de no estar terminado, de no estar definido, de no estar atrapado en ninguna imagen fija, solo vivo, solo presente, solo respondiendo honestamente a lo que cada momento requiere. Y eso, aunque menos seguro, aunque menos predecible, aunque menos respetable según los estándares convencionales, es infinitamente más vivo. Es infinitamente más real. Es infinitamente más tuyo. La vida como teatro no es metáfora. Es realidad. Todos actuamos. Todos interpretamos roles. Todos usamos máscaras. La diferencia está en si lo sabemos o no. Si elegimos conscientemente nuestros personajes o si simplemente seguimos guiones heredados. Si distinguimos entre la actuación y la autenticidad o si confundimos el rol con nuestra identidad. Y esa distinción lo cambia todo. Porque cuando sabes que estás actuando, cuando reconoces el teatro como teatro, cuando mantienes clara la diferencia entre el escenario y los bastidores, entonces puedes participar sin perderte. Puedes actuar sin agotarte. Puedes interpretar sin confundirte con el personaje. Y Nietzsche te invita exactamente a eso. No a abandonar el teatro, sino a hacerlo conscientemente. A elegir tus roles. A usar máscaras sin identificarte con ellas. A actuar sabiendo que estás actuando. Y a cultivar ese espacio de bastidores donde finalmente puedes soltar toda actuación. Donde finalmente puedes simplemente ser sin tener que representar nada. Porque ahí es donde está la vida real. Ahí es donde está tu autenticidad. Ahí es donde finalmente puedes descansar de todos los personajes. Y desde ahí, desde ese espacio auténtico, puedes elegir qué roles interpretar. No por obligación, no por miedo, sino porque eliges conscientemente, temporalmente, y pudiendo soltarlos cuando regreses a casa. Y si este mensaje resonó en ti, si reconoces, aunque sea un fragmento de esa tendencia a confundir el personaje con tu identidad, si sientes que tal vez has estado actuando más de lo que has estado viviendo, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de una conversación más profunda sobre cómo vivir auténticamente en un mundo que exige actuación.
sobre cómo usar máscaras sin perderte en ellas, sobre cómo participar del teatro sin confundirlo con la vida completa. Y ese viaje, aunque incómodo, aunque desafiante, merece ser caminado con conciencia, con honestidad, con la certeza de que no eres ninguno de tus personajes. Eres quien puede interpretarlos. Y también quien puede soltarlos. Y eso te hace libre.